Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 21 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy lunes 21 de octubre en menos de un minuto. Primero, hoy se anunciará la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo en el caso que se le sigue vinculado a la Interoceánica Sur por haber recibido supuestamente coimas de Odebrecht. Segundo, sorprendiendo a más de uno, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial. Tercero, el congresista Illich López, presidente de la Comisión de Economía, fue denunciado por un supuesto testaferro suyo de defraudar el Estado, haciendo pasar a este segundo por gerente de una empresa que en realidad era suya. Cuarto, los gremios empresariales criticaron duramente la decisión del gobierno de reducir el drawback, que es un mecanismo que favorece a nuestras exportaciones. Y quinto, una encuesta de Datum reveló que el 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias. Hay bastante que explicar y comentar, así que empecemos con la primera. Hoy está previsto que se anuncie un adelanto de sentencia en el caso del expresidente Alejandro Toledo, acusado de los delitos de colusión y lavado de activos en conexión con un supuesto soborno que habría recibido principalmente de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarla con la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. De los casos que comprometen a expresidentes peruanos, el de Toledo cuenta con evidencia muy contundente de que, en efecto, solicitó una coima multimillonaria a Odebrecht, como ha reconocido el ex mandamás de esa empresa en el Perú, Jorge Barata, y también que el dinero fue recibido por el amigo de Toledo, Joseph Maiman, a quien Toledo ahora acusa de ser, entre comillas, un gángster internacional, porque él ya murió y no tiene cómo defenderse. Pero antes de fallecer, Maiman declaró también inculpando a Toledo. Ahora bien, hay algunos aspectos legales importantes a considerar respecto de este caso. Lo lógico sería que a Toledo lo sentencien por cohecho, es decir, por haber recibido un soborno. Pero la Fiscalía eligió ir por los delitos de colusión y lavado de activos, en una decisión que, una vez más, podría terminar jugando en contra de los propios intereses de la Fiscalía. Para sustentar la colusión, la Fiscalía, representada en este caso por el fiscal especial José Domingo Pérez, ha buscado demostrar que los funcionarios de Proinversión de ese entonces, del comité que adjudicó los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, estaban trabajando en contubernio con Toledo para favorecer a Odebrecht. En este punto, en particular, la Fiscalía no tiene evidencia contundente contra Alberto Pasco Font y Sergio Bravo, los dos miembros del comité que siguen vivos. Había un tercero de apellido Barclay que ya falleció. El abogado de Pasco Font, Iván Meini, señaló anoche en Punto Final que el propio Jorge Barata reconoció en sus declaraciones que los funcionarios de Proinversión, en lugar de ayudarlo, le habían dificultado las cosas. Da a entender en ese sentido que o bien Toledo estaba, como se dice, fanfarroneando para poder conseguir la coima de Odebrecht, o que el plan era otro y que el favorecimiento a Odebrecht no vendría por la adjudicación misma, sino por adendas posteriores que podrían inflar el precio de la obra. Sabemos que este es el modus operandi que se utilizó para favorecer en varios casos a empresas como Odebrecht. La acusación de colusión, por tanto, se podría caer si, en opinión del tribunal que verá este caso, no existen suficientes pruebas para acreditar que Pasco Font y Bravo eran operadores políticos y que actuaban bajo las órdenes de Toledo. Debo decir a título personal que no solo no existen esas pruebas, sino que Pasco Font y Bravo son dos profesionales competentes y probos que, todo hace parecer, actuaron pues diligentemente cuando les tocó ser servidores públicos. La sentencia debería absolverlos a ellos por falta de pruebas en la imputación de colusión. ¿Por qué la Fiscalía no los ha excluido antes del proceso? Porque si salen ellos, el esquema de colusión que plantea el fiscal Pérez, pues ya no tiene cómo sustentar pues la comisión de este delito. Por eso ha insistido, pese a la debilidad de su posición en lo que respecta a la inclusión de Pasco Font y Bravo,
similar a lo que pasó con el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, a quien Pérez ha insistido en comprometer en el llamado caso Cocteles, aun cuando no tiene pruebas de su responsabilidad penal particular. Ahora bien, fuera de la imputación de colusión está también la de lavado de activos. Aquí sí creo que la evidencia de la Fiscalía podría acreditar ante el tribunal que Toledo en efecto recibió el dinero producto de un acto ilícito, una coima, y luego trató de blanquearlo utilizando como intermediario a su amigo Joseph Maiman. Pero como les decía, todo hubiese sido más claro si a Toledo se le procesaba por cohecho, es decir, por recibir coimas, aunque podría haber habido ahí un problema con los plazos de prescripción de este delito. En cualquier caso, dependiendo de lo que decida el Poder Judicial, hoy podríamos tener la primera sentencia contundente contra un expresidente en el marco del caso Lava Jato. Un par de cosas adicionales que comentar. Una es que Estados Unidos ha ampliado la extradición de Toledo para que incluya también el caso de Ecoteva, que es un caso paralelo, pero vinculado, donde también se le imputa lavado de activos. Recordemos que Ecoteva era la empresa vinculada a Toledo, a través de la cual presuntamente lavó las coimas que recibió de las constructoras brasileñas. Un segundo apunte tiene que ver con el monto de reparación civil solicitado por la Fiscalía a Toledo en el caso Interoceánica, que es de 1.375 millones de soles y 463 millones de dólares. Una crítica que ha habido contra la Fiscalía en el marco del caso Lava Jato, que yo suscribo, es que por enfocarse en los políticos involucrados han sido muy condescendientes con los ejecutivos y las empresas a quienes también han preferido o a quienes han preferido ver como colaboradoras eficaces, librándolas de la cárcel o poniéndoles reparaciones muy bajas. Ahí se ve el contraste, por ejemplo, entre lo que están pidiéndole a Toledo de reparación y lo que en su momento le pidieron a Odebrecht. Creo que ahí nos hemos equivocado, y digo nos hemos porque la Fiscalía representa los intereses del país. Y corresponde decir, como a mí, como cualquier otro ciudadano, que en este aspecto de la estrategia fiscal, como en otros, me parece que el Ministerio Público se ha equivocado. Fuera de eso, recién se están moviendo para pedir la captura de Jorge Barata, que a estas alturas pues parece algo que es casi imposible que ocurra. Han dejado pues que terminen librados de responsabilidad tanto Barata como Marcelo Odebrecht, y eso es una cuestión que hay que reflexionar también. Segunda noticia, la semana pasada el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial que había presentado el Congreso contra el Poder Judicial, diciendo que éste se estaba entrometiendo en sus competencias exclusivas al objetar la forma como el Congreso destituyó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Debo confesar que no esperaba este resultado. No pensé que el Tribunal Constitucional iba a rechazar la posición del Congreso en este tema, considerando que ha estado más bien alineado con sus intereses en otros asuntos. No hay que olvidar que este es un TC elegido íntegramente por el actual Congreso. No hay que olvidar tampoco que el Congreso acaba de aprobar una ley, aunque todavía no está promulgada, para reducir el número de votos necesarios para aprobar una demanda competencial en el TC, lo que afectaba inmediatamente el caso que tenía contra el Poder Judicial y por tanto fue vista como una medida directamente pensada en favorecer su posición en dicho proceso ante el TC. Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué pasó? Mi interpretación personal es que este caso ha demostrado quiénes tienen una afinidad ciega a los intereses del Congreso y quiénes no dentro del TC. Por ejemplo, los magistrados Hernández Chávez, Morales Arabia y Gutiérrez Tixe abandonaron la sesión en la que se estaba discutiendo este tema. Creo que pensaron que así iban a dejar sin quórum al TC y que de esa manera no podría votar sobre este caso. Esto resulta bien sospechoso y podría interpretarse como una medida que favorece o que buscó favorecer al Congreso, pues al suspender la sesión le estaban dando tiempo a este último para que el gobierno, el Ejecutivo, promulgue la ley que reduce el número de votos y de esa manera que entre a taller en este caso. Pero lo que ocurrió es que la presidenta del TC, Luz Pacheco, pasó a tomar voto cuando los tres antes mencionados habían dejado la sesión, diciendo ella que el quórum se aplica para el inicio de la sesión y como estaban completos cuando empezó, entonces sí podían pasar ahora al voto. Finalmente, con el voto de la propia Pacheco y los otros tres magistrados, alcanzaron 4 y por tanto se declaró infundada la demanda competencial del Congreso. Incluso si hubieran votado los otros 3 en contra, también
o a favor, perdón, de la demanda competencial también se hubiese caído. Yo he sido crítico con el TC en anteriores oportunidades porque en momentos he sentido que ha abdicado en cierta medida de su responsabilidad de controlar la constitucionalidad de lo que hace el Congreso. Pero esta vez tengo que felicitarlos, en particular a su presidenta Luz Pacheco, porque creo que ha actuado con valentía y de acuerdo a derecho. Ojalá no sea flor de un día y vuelva a ser pues el Tribunal Constitucional el contrapeso que nuestra Constitución dice que tiene que ser al poder pues del Congreso. Tercera noticia. Anoche en Cuarto Poder hubo una denuncia muy grave contra el congresista de Acción Popular y actual presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López. Una persona cercana a él de nombre Raúl Hurtado lo denunció por haber defraudado al Estado con una empresa en la que lo había puesto como su testaferro. Dice Hurtado que López le pagaba 1.400 soles mensuales para que simulara ser el gerente de esta empresa distinta a la que él ya tenía, para poder ganar así más contratos con el Estado brindando servicios de limpieza. El problema fue que la SUNAT detectó irregularidades en la operación de esta segunda empresa y al verse legalmente comprometido Hurtado, es que le dice al congresista López que solucione el tema. Y al no hacerlo, este último es que se manda pues a revelar públicamente todo este esquema de simulación para no llevar la peor parte. Hurtado ya ha sido condenado a 4 años de prisión suspendida y a pagar solidariamente una reparación de 200.000 soles. Dice haberse sentido utilizado por López y tiene audios que lo demuestran y que fueron mostrados anoche en Cuarto Poder. En ellos se escucha a quién sería López, dándole recomendaciones incluso para sobornar testigos. López rechazó la validez de los audios que el reportero de Cuarto Poder le hizo escuchar estando ahí con él y se victimizó diciendo que él era el que venía siendo extorsionado. Una vez más, estamos hablando del presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Un detalle más que menciono de los dominicales: el periodista de Latina Rodrigo Cruz logró abordar a Félix Montalvo, el chofer del famoso auto presidencial conocido como El Cofre, luego de dar su manifestación a la fiscalía, y estando Montalvo con su abogado reconocieron que El Cofre llevó a la presidenta Boluarte al condominio de Mykonos, en el sur de Lima, que es justamente donde un mes antes la policía había hecho un operativo para capturar al todavía prófugo Vladimir Cerrón. Otro dato que reveló Punto Final es que el asesor principal del congresista Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir, tiene una casa en las inmediaciones de donde estuvo la presidenta, como dando a entender que ese podría haber sido el lugar donde se reunieron. El asesor de Valdemar negó, sin embargo, que haya ocurrido eso. Cuarta noticia: gremios empresariales como la CONFIEP, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y varios otros más se pronunciaron en contra del decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas que dispuso la reducción del drawback del 3% al 1%. La medida comenzará a aplicarse a partir de este mes hasta finales de junio del 2025 y desde esa fecha hasta finales del 2025 la tasa pasará a ser de 0.5%. Varios de ustedes se preguntarán qué es el drawback, que para empezar ni siquiera es un término en español. Pues les explico y van a ver por qué ha generado pues mucha preocupación este tema en el sector empresarial. El drawback es en sencillo un régimen aduanero que le permite a las empresas exportadoras en el Perú recibir una devolución de los impuestos que pagaron los insumos que integran su proceso de producción. Es decir, es una forma de darle mayor competitividad a nuestra oferta exportadora, porque se evita que los impuestos a la importación de insumos hagan más caros los productos que exportamos. ¿Por qué el MEF está haciendo esto? Porque el Estado peruano tiene un problema muy serio de déficit fiscal, es decir, tiene más gastos que ingresos y necesita recaudar más. Pero en tiempos en los que el gobierno está despilfarrando dinero en rescatar a una empresa estatal quebrada como Petroperú y encima quiere mandarse a comprar pues una flota de aviones de guerra, pues resulta muy cuestionable, por decirlo menos, que afecte severamente la competitividad de nuestra oferta exportadora. Además, como han señalado los gremios, proceder con un cambio de esta naturaleza sin que haya una agenda de reformas para mejorar la competitividad del país terminará pues afectando las inversiones y los empleos y provocando el cierre de empresas en distintas regiones del Perú. Ojalá estén a tiempo y con voluntad de enmendar esta decisión que parece contraproducente. Quinta noticia: el 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad, según una nueva encuesta de Datum para el diario El Comercio, que llega en medio de la preocupante ola de extorsiones y delincuencia que viene azotando a nuestro país. Además, la encuesta indica que el 94% de los que viven en Lima y Callao se sienten vulnerables en la calle.
La encuesta es muy extensa y revela datos muy alarmantes, como que hasta un 75% de la población siente que la criminalidad ha aumentado en lo que va del año, o que un 50% de los peruanos tiene algún familiar o ellos mismos han sido víctimas de la inseguridad ciudadana en los últimos 3 meses. Sobre las posibles salidas a la crisis de la delincuencia desbordada, un exorbitante 86% señala que no cree que el gobierno de Dina Boluarte tenga una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país. Asimismo, la población no tiene confianza en los operadores de justicia, que técnicamente son los encargados de brindar orden y justicia al país. Un 87% y otro 86% desconfían de los jueces y fiscales, respectivamente, mientras que un 66% desconfía de la propia policía. Está de más decir que esas cifras son pues bastante preocupantes. Finalmente, la encuesta también recoge quiénes son para la población los principales responsables de la ola de inseguridad en el país. Un 44% cree que es la culpa de la propia presidencia de la República, de Dina Boluarte. Un 40% culpa al Congreso. Un 31% responsabiliza a jueces y fiscales, mientras que un 14% culpa a todos de la situación que vive el país. Como les mencioné, esta es una encuesta de datos bastante extensa, pero vale la pena mirarla punto por punto, ya que nos permite ver con detalle distintos aspectos de cómo la ciudadanía percibe pues, la ola de la criminalidad y a quienes señala como responsables de esta. Es sin duda algo que los gobernantes deberían pues, observar todos los días al comenzar su jornada. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y también a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto les gusta e ir amplificando nuestro impacto. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes entrar a la página web comitedelectura.pe y tomar una suscripción ahí. Que tengan todos un buen día y un buen inicio de semana y nos reencontramos el día de mañana. Adiós.